Bueno, continuamos con la clase de sociales. Estábamos hablando sobre la organización del gobierno en la época colonial. ¿Quién era la máxima autoridad en la época colonial, Nicole? El rey. El rey era la máxima autoridad, ¿ok? Junto con el rey venía La reina. el rey, aparecía lo que eran los señores, como eran los virreyes que se encontraban en América. ¿Dónde se ubicaba el rey, Nicole? ¿Dónde podíamos encontrar al rey en la época colonial, Nicole? Nicole, ¿qué dice Sofía? ¿Dónde lo podíamos ubicar? España. En España, muy bien, Juan. En España era donde se ubicaba el rey. Y en América se ubicaba lo que era los virreyes, eran los que se ubicaban en América, perdón, en América. Junto con esos señores también estaban los cabildos. Acá en España se encontraba la Casa del Consejo de Indias y la Casa de la Contratación. Eso se encontraba en España. Pero no solamente era que el rey era el único que iba a gobernar todo hasta acá en América, no, porque él no podía estar en ambas partes al mismo tiempo. Entonces lo que hacía era organizar a su grupo. Por eso de ahí es que ustedes ven esa organización. Entonces les voy a proyectar para que observen cómo estaban, qué encontrábamos nosotros en la casa de la contratación, la casa de Indias, a quien hacía referencia más que todo. Entonces las autoridades en las instituciones, ellos crearon unas instituciones que tenían unas funciones. En la casa de contratación, pues estaban las funciones económicas, el control del monopolio comercial, o sea, todo lo que tenía que ver con el comercio. Y en la casa del Consejo de Indias, pues estaban las funciones judiciales como la administración y la legislativa. Estaban esas funciones. Junto con el rey seguían los virreyes. Esas personas eran la máxima autoridad en América, representando directamente o eran miembros de quién, del rey, porque tenían tributos judiciales y ejecutivos. Luego con los virreyes encontrábamos lo que era la Real Audiencia, que es Tribunal de Justicia en América. También tiene atribución ejecutiva. Luego, vayan silenciando, por favor. Valentina Gutiérrez, silencia el micrófono. Junto con los virreyes aparecía también lo que era el gobernador capitán general. Ahí el similar al gobernador, o sea, tiene una parecido a lo que hoy en día se conoce como el gobernador, que enfatizaba su función militar. También estaban los corregidores, que venían siendo funciones gubernamentadas en el ámbito provincial. Y teníamos por último el cabildo, que era el gobierno local, ausente de la administración de las ciudades, representado por los vecinos y asumiendo funciones judiciales, administrativas, políticas y económicas. Es lo que hoy en día nosotros conocemos acá como si fuera los alcaldes, porque ellos allá gobernaban, eran las ciudades, los cabildos, eran los gobiernos locales. Se dicen los gobiernos locales. Acá hoy en día conocemos que los señores que son alcaldes, ellos gobiernan a los municipios y también en las ciudades encontramos esos representantes.
Eso es en cuanto a la organización que tenía en ese momento para administrar o gobernar en la época colonial. Valentina nos va a decir algo, Valentina Gutiérrez. No, ¿me puedes poner a de la asistencia en la lista? Bueno, claro que sí. La organización de los nuevos territorios en América estuvo acompañada por una producción normativa de proposiciones significativas, como lo demuestra la primera sistematización real sobre las Indias publicadas en el 1542 por el orden de quien, de Rey Carlos, en ese tiempo conocido, Rey Carlos I, conocido como Leyes Nuevas. Él decreta eso. El propósito de este conjunto normativo era ordenar la exploración, ocupación y explotación de los territorios de ultramar, recuperar buena parte de aquellos derechos cedidos por la Corona de Castilla a la iniciativa privada durante los primeros momentos de la conquista. Todo eso ocurre en ese tiempo y paliar en lo posibles las consecuencias de la expansión europea en América en términos humanos. Acá nosotros no tenemos reyes, hoy en día no contamos con eso de reyes, porque ya eso fue abolido. Abolido quiere decir que ya eso se cambió, porque ya nosotros fuimos independientes, independientes de España, fuimos liberados. El descubrimiento y conquista generó legislación, entre ellas que plasman derechos de los conquistadores sobre los nuevos territorios. Comienzan a verse esos nuevos territorios y entonces ahí es donde ellos determinan la pertenencia a la perpetuidad a corona española de Castilla. Todas las islas y la tierra firme hacia el occidente, distancia de 100 lenguas de las islas Azores. De ahí es que ellos ven la necesidad o dicen, no, vamos nosotros a gobernar porque nosotros somos los jefes, la máxima autoridad. Pero ellos sabían perfectamente que no todo Castilla lo podía hacer, que en ese tiempo quien era el rey no podía hacer todo. Entonces, de ahí es que se ven esas organizaciones y también comienza a verse lo que es la clase social. Comienza a tener su furor la clase social. Entonces, la clase social, primero estaban los españoles, porque ellos eran los que pertenecían a la clase social. Luego venían los que eran los mestizos, que era la mezcla que se dio entre dos culturas o entre dos razas, y de ahí se da eso de que predominan los mestizos. Luego de los mestizos aparecían los señores que tenían ya que estar trabajando en actividades diferentes a las que tenían en ese momento el rey Carlos o el rey que estuviera a su cargo. Y por último se ubicaban aquellos trabajadores que eran los que eran tratados como esclavos. Así también tuvo esa presencia la parte social, o sea, el estrato social. Primero iban lo que eran los reyes. Claro está, porque y se vestían de forma diferente. La misma vestidura que tenía un esclavo no era la misma ropa apropiada que iba a vestir en ese momento el rey. La parte económica comienza a crecer, claro, porque ellos obviamente que se van apoderando de todas las riquezas que iban encontrando en estos pueblos de América. Pero ¿quiénes eran los más beneficiados? No eran en ese entonces los esclavos que eran los que hacían el trabajo y encontraban el oro, no, porque todos esos tesoros pasaban era a los españoles. Los reyes de España durante la colonia en el siglo XVII, de izquierda a derecha, los
Austria, Felipe II, aparece lo que es Felipe III, que aparece en un periodo de 1598, comienza a gobernar a 1621. Felipe IV toma el mando después de ese lapso de año, comienza él a gobernar, ya no era Felipe III, sino se le decía Felipe IV. Esos eran reyes de España durante la colonia del siglo XVIII. Y así los reyes de España durante ese siglo, después comienza a ver que ya no vemos a Felipe, sino que vemos a Fernando, que comienza también a ser rey de España, reyes de España. Carlos III también es rey de España. Y junto con ellos una cantidad de miembros que asumían esa posición con un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Gobernar. Entonces, la Real o Supremo Consejo de Indias en el 1528 en Sevilla, obviamente que estaba en España, porque Sevilla hace parte de España. Silencia el micrófono, por favor. Sevilla hace parte de España. Lleva a cabo dos sistemas muy importantes, que son el organismo legislativo para América y el organismo judicial para América. ¿Qué hace él? ¿O qué es lo que él quiere? Proponer leyes nuevas de protección indígenas. Es lo que él quiere lograr con esas dos nuevos sistemas que comienza a hacerse impartido en América. Luego, los impuestos, aparece lo que es el impuesto indianos, que esos impuestos indianos es cuando hoy en día nosotros vemos acá que las personas pagamos impuestos. Bueno, ellos allá también les cobraban esos impuestos a las personas, pero claro está, siempre los más perjudicados son los de la clase baja, porque son impuestos muy caros que hacen falta en el hogar, ese dinero que ellos tienen que pagar. La casa de contratación, ¿de qué se trata la casa de contratación? ¿Qué es lo que se lleva ahí? Son los tribunales del comercio encargados de aclarar problemas económicos. O sea que si se llegaba a presentar un problema en cuanto a la economía, ellos eran las funciones de esos miembros, era establecer, dejar claro el problema. También tenían otra función que era la de el control de tráfico comercial, de flota y galeones entre España y América. Otra de las funciones era encargar de registrar inspecciones y controlar el flujo de inmigrantes, información de flotas en el comercio. Cuando dicen inmigrante es que no querían que personas estuvieran pasando de otras partes de forma ilegal, que entraran acá, porque ustedes saben que cuando entra este personal de allá de Venezuela acá a Colombia, son inmigrantes que vemos. No es que a veces ellos no entran con sus papeles en regla, no tienen un pasaporte, pero como ellos salen en busca de una calidad de vida, ellos les toca ingresar así. Y así también veíamos eso en esa época. Personas que querían entrar, ya fuera América o allá en España, de forma inmigrante. Las instituciones en América y Chile también, como hace parte de América, vemos lo que es el virrey, que un virrey es la máxima expresión territorial administrativa de las Indias. Eso es lo que es el máximo, eso es lo que es el virreinato. El virreinato no es más que la máxima expresión tribunal administrativa de las Indias. Un virrey representa a la cabeza máxima
de las autoridades en las Indias. Las órdenes las recibía del Consejo de Indias. Recuerden que en España estaba ese Consejo de Indias y estaba también la Casa de Tribución. Ahí vemos, en la Casa de Indias, vemos que está el Poder Ejecutivo. Preside la Real Hacienda, el Ejército, también están los ejercicios de derechos, aparecen, pero también ahí hace parte ¿quién? Nos hablan ya que no solamente de América, nos hablan también de Chile, que Chile también tuvo parte o fue parte de esa época colonial, de esa organización. También nos hablan acerca de unas prohibiciones en el privilegiado. ¿Pero qué será eso de privilegiado? Es pese a ser funcionarios a la corona española. Todo el mundo quería ser en ese momento, tener esa corona. ¿Por qué? Porque tenían más poder, más poderosos, esos eran los más poderosos de América. Los virreyes tenían estrictas prohibiciones que se las colocaba obviamente que el rey, ¿cuáles? Tenían unas estrictas prohibiciones, como cuáles, contraer nupcias o establecer lazos de parentesco en tierras americanas. O sea, ellos no podían casarse acá en las tierras americanas. No podían porque no querían que se fuera extendiendo la raza de ellos o se mezclara con uno de acá de los de América. Eso se los prohibían a los virreyes. También les prohibían la imposibilidad de adquirir bienes o tierras dentro del territorio de su jurisdicción. Miren todo que no, ellos, ahí el que más ganaba en esa época o el que salía más beneficiado de todo era el rey, porque él así también le ponía a los virreyes, les ponía condiciones. Entonces, si ellos adquirían una propiedad, eso era investigado, de por qué ellos adquirieron esa propiedad, de dónde salió el dinero, porque ellos no tenían en ese momento, no podían adquirir una tierra. O sea, si querían tener, por ejemplo, una casa y luego de su casa tener una hacienda, ellos no podían hacer eso. Pero ¿quién era el gobernador también en esa época? ¿O de qué era lo que hacía? También el gobernador fue capitán general. El gobernador era la máxima autoridad en Chile, en la época colonial, pero estaba bajo el mando ¿de quién? Del virrey. Pues Chile dependía de la administración de Perú y tenía las mismas atribuciones que este, pero dentro del territorio de su jurisdicción. En Chile era presidente de la Real Audiencia y capitán general. En Chile también estaba el gobernador, que era la máxima autoridad en Chile. Pero él estaba bajo el mando ¿de quién? De los virreyes, del virrey. Ellos estaban bajo ese mando. Entonces, de esa forma era que se organizaban esas instituciones en la época colonial. Ahora sí, nos vamos a trabajar. Ya son las